Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia y amén. Una vez más digamos, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia y amén. Porque tú eres bueno, que para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu
fidelidad. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy ven a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Digamos una vez más juntos. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Y vuelve a ocupar
el primer lugar en mí, Jesucristo. Te adoramos, Señor. Amados hermanos, qué privilegio más grande poder volver a escudriñar las Sagradas Escrituras. Hoy quiero hablarles acerca de el perdón inesperado. Es el título de este mensaje. Por favor, repítanlo en sus casas. El perdón inesperado. Hoy estudiaremos la historia de la mujer sorprendida en adulterio. En este relato único registrado en el Evangelio según San Juan, hallaremos una serie de detalles fascinantes que nos ayudarán a profundizar en el pensamiento y el ministerio de Jesús. Vamos a leer el texto sagrado en Juan capítulo 7 y versículo 53 al capítulo 8 y versículo 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Y este es el punto número 1. El fin de una jornada y el inicio de otra. Vamos nuevamente al versículo 53 del capítulo 7 y al versículo 1 del capítulo 8. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Por favor, noten cómo el último versículo del capítulo 7 y el primer versículo del capítulo 8 conforman una misma oración. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Podemos observar un evidente contraste. Mientras que todos los demás se fueron a sus casas, Jesús, quien no tuvo dónde recostar su cabeza, es decir, quien no poseyó una casa propia, pasó la noche en el monte de los olivos. Esta es la única ocasión en la que el monte de los olivos es mencionado por nombre en el Evangelio de Juan. Entonces tenemos delante varias posibilidades. La primera es que Jesús hubiese pasado la noche a la intemperie en el monte de los olivos, lo cual no sería tan extraordinario debido al clima en aquel lugar y el cobijo que podía obtenerse en un huerto como el del Getsemaní. Es en este monte donde con frecuencia Jesús se retiraba a orar. La segunda posibilidad es que Jesús hubiese quedado de acuerdo con sus amigos, Marta, María y Lázaro, para hospedarse en su casa en Betania. Esta estaba ubicada en el lado oriental del Monte de los Olivos. Y la tercera posibilidad es una combinación de las dos anteriores. Es decir, es probable que Jesús pudiera estar un tiempo adorando en el Monte de los Olivos a su Padre, orando y también pasar la noche en la casa de sus amigos de Betania. Es importante notar que en todo el relato de los evangelios Jesús nunca pernoctó en Jerusalén, siempre se quedó en las afueras de dicha ciudad. El versículo 2 nos dice:
Por la mañana, literalmente al amanecer, Jesús volvió al templo. Esto hace referencia al atrio exterior del templo, donde se acostumbraba que los judíos se reunieran para escuchar a los maestros religiosos. Y todo el pueblo se le acercó. Para este momento la fama de Jesús se había consolidado ya. Y por consiguiente, una muchedumbre se congregó para escucharle. Y él se sentó y les enseñaba. Esta es la única ocasión que en el Evangelio de Juan se registra que Jesús enseñó sentado. Sin embargo, era común que los maestros se sentaran y la audiencia permaneciera de pie. Al sentarse, Jesús asumió la posición de un maestro con autoridad. Su enseñanza fue abierta y pública. Todas las personas se reunieron a su alrededor. El narrador nos dice, y todo el pueblo se le acercó. El evangelista Lucas registra que de día Jesús enseñaba en el templo, de noche se quedaba en el monte llamado de los Olivos. Esta era una rutina, una práctica habitual de Jesucristo, especialmente durante la semana de la Pasión. Evidentemente, la inserción de esta historia de la mujer sorprendida en adulterio en esta parte del Evangelio según San Juan no tiene interés cronológico, sino al parecer temático, ya que en los versículos 15 y 16 del mismo capítulo Jesús dice: ustedes juzgan según criterios humanos, yo no juzgo a nadie, y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. Por consiguiente, podemos deducir con bastante precisión que este episodio de la mujer adúltera sucedió en el curso de la semana de la Pasión de Cristo, un poco de tiempo antes de que Jesús entregara su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Noten que en esta ocasión el narrador no nos proporciona el contenido de la enseñanza de Jesús, debido a que en esta escena son principalmente las acciones de Jesús las que impactan profundamente a los lectores del Evangelio. El punto número 2, la ley de Moisés y el adulterio. Dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio. Y hago una pausa aquí. Quiero llamar su atención sobre la terminología le llevaron y la pusieron. Porque esta representa el tratamiento que se le daba a un prisionero. La mujer está siendo tratada como una persona que ha sido capturada por un crimen cometido. Esta es también la única vez que en el Evangelio de Juan se menciona a los escribas, en griego gramatis. Estos eran los maestros de la ley. Funcionaban como una especie de abogados teólogos, expertos en la interpretación de la ley de Moisés. Y su presencia en este lugar formaliza los procedimientos legales de la acusación contra la mujer adúltera. Los fariseos, que son mencionados en 20 ocasiones en el Evangelio de Juan, eran la influencia religiosa dominante en el pueblo judío. El número de los fariseos era aproximadamente de unos 6,000. Y estos fueron el modelo religioso a seguir en el judaísmo del primer siglo por su adherencia estricta a la ley de Moisés y sus tradiciones orales. Entonces, el conflicto se introdujo de manera dramática. Dicha mujer sufrió una humillación inmensa, ya que fue puesta en medio de la multitud que escuchaba a Jesús y fue rodeada por sus acusadores, quienes la avergonzaron públicamente. La enseñanza de Jesús fue interrumpida por estas autoridades judías que llevaban con ellos a esta mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Versículo 4. Y le dijeron los líderes religiosos a Jesús: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La construcción gramatical en el griego nos deja claro que estos hombres estaban realizando una demanda legal, ya que poseían las pruebas necesarias para declarar culpable a esta mujer. La ley requería del testimonio de por lo menos 2 testigos que hubieran visto a la pareja en una interacción sexual en el mismo tiempo y lugar, de modo que ambos testimonios fueran idénticos. Ahora bien, conseguir este tipo de pruebas requería prácticamente que los testigos tendieran una trampa a la pareja de adúlteros. La ley consideraba también que si se sabía que una persona estaba a punto de cometer un pecado, quienes estuvieran a su alrededor estaban en la obligación de disuadirla con compasión para que no pecara. Pero al parecer, estos testigos estuvieron allí sigilosamente, en silencio, anhelando desesperadamente que esta mujer cayera en adulterio para entonces sorprenderla y utilizarla como una carnada para tenderle una trampa a Jesús, como lo veremos en el versículo 6. Los escribas y fariseos dicen en el versículo 5, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. Noten la forma despectiva, llena de desprecio y machismo con la que dicen mujeres como esta. Los líderes religiosos afirman enfáticamente que en la ley de Moisés tienen la orden de apedrear a la mujer. En otras palabras, el resultado que buscan es su muerte. Sin embargo, estos escribas y fariseos están cometiendo una omisión significativa. En la ley de Moisés, en el Pentateuco, en la Torá, vemos en Levítico 20:10 que dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22 también dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. La ley a la que los líderes religiosos se refieren establece claramente que tanto la mujer como el hombre deben ser sentenciados a muerte. La pregunta es, si esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿dónde está el hombre? Y por otro lado, la ley no es tan específica como los escribas y fariseos sugieren respecto a la forma de ejecución. La lapidación solo estaba prescrita para la pareja culpable cuando la mujer era una virgen desposada, es decir, comprometida para casarse. Dice Deuteronomio 22, 23 y 24, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. La Mishnah, que era la ley oral judía vigente en el tiempo de Jesús, especificaba que las prometidas infieles debían ser apedreadas, mientras que las esposas infieles estranguladas. Recordemos que en aquella cultura los matrimonios eran organizados con un acuerdo entre los padres. Entonces una infidelidad en el periodo del desposamiento era considerada también como un adulterio. Por eso algunos eruditos proponen que esta mujer estaba desposada, mientras que otros insisten en que estaba casada. De cualquier manera, el pecado de adulterio había sido cometido tanto por ella como por su amante. El hecho de que el hombre adúltero no esté presente nos comprueba que lo que se está desarrollando en esta escena
Es un linchamiento intencional y machista en contra de esta mujer. Los acusadores pudieron haber llevado a esta mujer en privado a Jesús, pero tenían una doble agenda. La mujer para ellos estaba en un segundo plano. Su interés principal era atrapar a Jesús. Los fariseos y escribas le preguntaron a Jesús, ¿y tú qué dices? Y el narrador nos da a conocer cuáles eran las intenciones reales de estos. Ellos decían esto para ponerle una trampa a Jesús y así poder acusarlo. Entonces, la acusación contra la mujer servía como pretexto para una acusación mayor contra Jesús. Los acusadores de la mujer buscaban desesperadamente que Jesús dijera algo que ellos pudieran usar para destruirlo. Seguramente los líderes religiosos estaban ofendidos porque Jesús había dicho en Mateo 21:31 que los publicanos y las rameras entrarían en el reino de Dios antes que los mismos fariseos. Ahora bien, si Jesús hubiera dicho que no apedrearan a la mujer, habría contradicho la ley judía. Y si hubiera dicho que la apedrearan, y esto hubiera sucedido, se habría opuesto a la ley romana. En la ley romana, el adulterio no era penado con la muerte. Además, el Imperio Romano no permitía a los judíos realizar sus propias ejecuciones. Y ahora llegamos al punto número 3. El dedo de Dios. Ante el conflicto, la resolución ofrecida por Jesús se comunica mediante una acción. Dice la segunda parte del versículo 6. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. A lo largo de la historia de la interpretación se han hecho un sinnúmero de conjeturas acerca de lo que Jesús escribió con su dedo en el suelo. Por ejemplo, Jerónimo propone que Jesús escribió el listado de los pecados de los acusadores de la mujer. Agustín y Melanchthon, en épocas distintas, entre otros, proponen que el acto de Jesús es una referencia al texto de Jeremías 17:13 que dice: los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y podríamos continuar citando una y otra conjetura. Sin embargo, el lucubrar acerca de lo que escribió Jesús nunca nos sacará del terreno de la mera especulación. El narrador no nos comunica lo que Jesús escribió, sino la acción de Jesús al escribir en el suelo. Al parecer, lo importante no es el contenido de lo que Jesús escribió, sino el hecho de que escribió y cómo lo hizo. En efecto, este es el único episodio en todos los evangelios en el que encontramos a Jesús escribiendo. Hay un simbolismo implícito y la clave para entenderlo está en las palabras griegas todactulo, que en español se traducen así: con su dedo. Profundizaremos más en esto al llegar al versículo 8, cuando Jesús vuelve a escribir en el suelo. Vamos ahora al versículo 7. Como ellos, los fariseos y escribas, insistían en sus preguntas, es decir, hubo un interrogatorio continuo que se iba intensificando cada vez más. Entonces él, Jesús, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. De acuerdo con la ley, en Deuteronomio 17:7,
se requería que los testigos de un delito capital arrojaran la primera piedra y luego seguiría todo el pueblo. Por eso es muy importante notar que el narrador ha dicho que todo el pueblo se reunió a escuchar a Jesús. Jesús consideró a los líderes religiosos como testigos de la ofensa. Por lo tanto, deberían ser ellos los que comenzaran la ejecución de la mujer. Ahora, noten lo siguiente. La respuesta de Jesús no es un permiso, sino una orden contundente. Jesús da el mandato de que el juicio se lleve a cabo, pero solamente por alguien que estuviera completamente sin pecado. Se lo repito. Jesús da el mandato de que el juicio se lleve a cabo, pero solamente por alguien que estuviera completamente sin pecado. En otras palabras, Jesús ordena la lapidación, pero solamente bajo las condiciones morales válidas. Cuando dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces, con estas palabras, Jesús no abolió la ley de Moisés, porque no negó la culpa de la mujer. Tampoco dijo que no se le apedreara. Pero lo que Jesús hizo fue aplicar antes la ley de Moisés a quienes acusaban a la mujer, mostrándoles a todos que no eran más que pecadores queriendo juzgar el pecado de alguien más. Jesús no minimizó el pecado de aquella mujer que había quebrantado el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y Jesús tampoco negó la santidad de la ley. Versículo 8. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Hay un énfasis repetitivo en esta acción de Jesús al escribir sobre el suelo una vez más. Les dije anteriormente que la clave para entender el simbolismo está en las palabras griegas todactulo, con su dedo. En el Antiguo Testamento, Dios escribió la ley con su dedo. Dice Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Al escribir con su dedo en el suelo, Jesús está implicando que no es un maestro de la ley más, sino el mismo dador de la ley. Jesús es entonces el autor de la ley, y su dedo es el mismo dedo de Dios. Por consiguiente, Jesús podía hacer por la mujer lo mismo que Dios había hecho por Israel en el monte Sinaí: perdonar. Además, en el relato se nos dice que Jesús escribió en el suelo en 2 ocasiones. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que Dios escribió 2 veces los 10 mandamientos. Lo que comienza en la ley de Moisés se vuelve completamente acerca de la ley de Cristo. Y este es el punto número 4. La ley de Cristo. Versículo 9. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Las contundentes acciones y palabras de Jesús dieron en el blanco.
El impacto del desafío de Jesús fue abrumador sobre estos líderes religiosos. Su declaración empezó a tener efecto primeramente en los más viejos, quienes tendrían más pecados en su conciencia, y luego en los más jóvenes que tampoco estaban libres de pecado. Quienes quisieron avergonzar a Jesús se retiraron avergonzados. Quienes venían a condenar a la mujer se retiraron condenados. Podemos deducir que también la multitud se retiró, porque el narrador nos dice claramente que solo se quedó Jesús, el único sin pecado, y la mujer permanecía en medio. Hasta este momento la mujer no se ha movido, la mujer no ha emitido palabra, pero todo a su alrededor ha cambiado dramáticamente. La única constante era Jesús, que seguía arrodillado sobre el suelo en el que había escrito, inclinado misericordiosamente al nivel de la mujer que había sido drásticamente humillada. Versículo 10. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Esta fue la primera vez en todo el episodio que alguien se dirigió a la mujer. Respetuosamente, Jesús le dice: mujer, guné. Esta fue la misma manera en la que Jesús se dirigió a su propia madre, María. También se dirigió así a la mujer samaritana en el pozo y a María Magdalena en el mismo Evangelio de Juan. Vean cómo en primera instancia Jesús no le habló sobre su pecado. Solamente le preguntó: ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? En el versículo 11 ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando Jesús dice: tampoco yo te condeno, está haciendo una promesa tácita de muy poco tiempo morir en la cruz por esta mujer. Aquí está el milagro de la gracia de Dios. No hay mayor maravilla que esta. Klink dice lo siguiente: el autor de la ley de Dios y el juez de la humanidad también es el que recibe el castigo. El dador de la vida abraza la muerte por nosotros. El que no tiene pecado se convierte en pecado por nosotros. Esto es gracia y amor. Estas son buenas noticias. En el Evangelio de Juan encontramos textos como estos: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Finalmente, Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más. Es un error interpretar esta historia como si el pecado no importara. En el Sermón del Monte, Jesús subió el estándar y dijo: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Este es el 7º mandamiento. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. En el libro titulado El conocimiento del Dios Santo, uno de mis autores favoritos,
A.W. Tozer dice lo siguiente: no podemos captar el verdadero significado de la santidad divina a base de pensar en alguien o algo muy puro y después elevar el concepto al grado más alto de lo que somos capaces. La santidad de Dios no consiste solamente en lo mejor que conocemos, mejorado al infinito. Nosotros no conocemos nada semejante a la santidad divina. Esta permanece aparte, exclusiva, inabordable, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural está ciego con respecto a ella. Aunque tema el poder de Dios y admire su sabiduría, no se puede imaginar siquiera su santidad. Solo el Espíritu del Santo le puede impartir al espíritu humano el conocimiento del Dios Santo. Borchert dice: el encuentro con Jesús siempre ha exigido la transformación de la vida, de alejarse del pecado. Jesús no trataba el pecado con ligereza, pero ofrecía a los pecadores la oportunidad de comenzar una vida nueva. Pablo escribiría tiempo más tarde: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recibir el perdón del Señor nos compele a vivir de ahora en adelante para la gloria de Dios. Amados hermanos, la historia de la mujer adúltera, de alguna manera, es también la historia de cada uno de nosotros. Seamos honestos, todos hemos pecado. Llega ese momento inevitable en el que lo peor de nosotros se encuentra con lo mejor de Jesús, como sucedió en esta historia. ¿Cuántas veces al fallar nos hemos encontrado una y otra vez con el amor perfecto de Dios, que cubre nuestra multitud de errores, nuestra multitud de faltas y nuestros pecados? Lo cierto es que en lugar de una condena a muerte, Jesús, al igual que a aquella mujer, nos ha ofrecido salvación y vida eterna. Vete y no peques más. Son palabras que siguen resonando en nuestros corazones el día de hoy. Arrepentimiento, en la cosmovisión hebrea, viene del verbo shuv, que literalmente significa volver, regresar. Arrepentirse es cambiar el rumbo, dejar de ir hacia el pecado y volver a Dios. Y es a eso a lo que te invito hoy. Ven a Cristo. Nota los cambios abruptos que esta mujer experimenta. Va de hundirse en el pecado a un encuentro con el Santo Jesucristo. Es arrastrada por sus mismos acusadores a la presencia de Jesús. Fue su pecado el que parece haberla llevado hasta su encuentro con Jesús, donde esta mujer descubrió lo que es el perdón inesperado
el perdón inmerecido ofrecido por Jesucristo. Quiero invitarte a que allí donde estás cierres tus ojos y puedas estar en una actitud de adoración y de oración. Amado Dios, venimos delante de ti. Confesando nuestros pecados. Te necesitamos, Salvador, el único que puede perdonarnos, aquel que está sentado en el trono de la gracia, al que podemos acudir para el oportuno socorro. Jesús, hoy nos arrepentimos y volvemos a ti. Transfórmanos, cámbianos, llévanos a esa convicción de que un encuentro con tu perdón nos compele ahora a vivir para tu gloria. Aquí estamos, Jesús. Nuestra historia es muy parecida a la de aquella mujer. Quizá con detalles distintos, pero el resultado es el mismo. Descubrir tu gracia, que se resume a que tú nos des todo lo que no merecemos. Hace algunos años escribí esta canción inspirado en esta historia de la mujer sorprendida en adulterio. Y dice así: mi destino era las piedras, era la ley. Yo esperaba mi condena y te encontré. Todo me trajo a ti y jamás lo merecí. No esperé recibir amor perfecto cuando fallé. No imaginé si morir era mi pena, me darías la vida eterna. De repente inesperado me sorprendió que aún tan grande mi pecado hallé perdón. Todo me trajo a ti y jamás lo merecí. No esperé
recibir amor perfecto cuando fallé. No imaginé si morir era mi pena, me darías la vida eterna. Todo me trajo a ti y jamás lo merecí. No esperé recibir amor perfecto cuando fallé. No imaginé si morir era mi pena, me darías la vida eterna. No esperé recibir amor perfecto cuando fallé. No imaginé si morir era mi pena, me darías la vida eterna. Me darías la vida eterna. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que me escuchas. Y quiero invitarte a venir a Jesús, aquel que perdona pecados. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, me entrego a ti, me rindo a ti, reconozco que soy pecador y hoy tengo la esperanza de saber que tú en la cruz perdonaste mis pecados y me limpiaste de toda mi maldad. Sálvame, Jesucristo. Creo en tu resurrección al tercer día. Aquí estoy. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús. Siempre serás, que si tú me quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.